Me dirijo a los participantes en el Congreso Tradición e Innovación en los Estudios Literarios. El trabajo que a continuación presento lleva por título La transducción ante la ficción de dos escritores españoles residentes en Brasil. Análisis de la recepción y de la fortuna crítica de las obras de Álvaro de las Casas y de José Casais. José Casais Santaló y Álvaro de las Casas han sido objeto de nuestra investigación por lo siguiente. En la década de 1930, en la segunda mitad de los años 30, llegaron a Brasil. Ambos eran funcionarios públicos y se autoexiliaron en Brasil. Decimos que se autoexiliaron porque Brasil no tenía asilo para personas que querían salir de España en el contexto de la guerra civil. Ambos eran funcionarios públicos y dejaron sus cargos voluntariamente, obviamente dentro de la circunstancia de ese conflicto. Y como no podían refugiarse dentro del estatuto de asilados o exiliados, ellos llegaron aquí, a Brasil, como turistas. Eran funcionarios públicos y podríamos calificarlos como intelectuales. José Casais era jurista, había sido profesor de Derecho en la Universidad de Santiago de Compostela, era diplomático de carrera de la República Española. Por su parte, Álvaro de las Casas era profesor de un instituto en Noia, en Galicia, y acabaron llegando aquí por contactos con intelectuales que les favorecieron su ingreso en el país. Nos llamó la atención porque ellos iniciaron su carrera literaria en Brasil en español. Ahora bien, publicaron en español dirigiéndose a lectores brasileños, lo cual generaba un problema y complicaría la recepción de sus obras. Es muy llamativo el caso de Álvaro de las Casas, porque en los 2 años, poco más de 2 años que residió en Brasil, publicó 7 libros. El primero que publicó se titula Oraciones y consejos de amor. Tuvo incluso 2 ediciones seguidas. La segunda edición fue pocos meses después de la primera. Por su parte, José Casais Santaló, al poco tiempo de llegar, en vez de estar estable en una ciudad, decidió hacer turismo. Y como resultado de sus viajes de turista por Brasil, publicó una obra de 244 páginas titulada Un turista en el Brasil. Retomemos estos datos. Álvaro de las Casas publica en Río de Janeiro, en una editorial brasileña, este libro, Oraciones y consejos de amor, que es un libro de máximas. Ahora bien, los posibles lectores de esta obra solamente podían ser brasileños. José Casais Santaló decide, por primera vez, dedicarse a reflexionar sobre el turismo. Y como punto de partida, él toma esta decisión. Intentar trazar rutas por Brasil, por espacios que no formaban parte de los destinos turísticos típicos. También publicó este caso, el de Un turista en el Brasil, de José Casais Santaló, es de 1940. También publicó su obra en Río de Janeiro. Ahora bien, ¿para quién destinaba esta obra? No podía ser para españoles que estaban en guerra. La situación europea en la segunda mitad de la década de 1930 era también complicada. Además, tengamos en cuenta que para llegar a Brasil lo normal era venir en barco.
quienes llegaban a Brasil en un viaje de 2 semanas aproximadamente eran emigrantes, inmigrantes. No era normal que una persona que tuviera días para disfrutar como vacaciones decidiera pasar buena parte de ese viaje en un navío para llegar a un destino en el que podría estar poco tiempo. También podríamos pensar en hispanohablantes de América. Ahora bien, también en ese contexto de los años 30, de finales de los años 30, no era normal escoger Brasil como destino turístico. Consecuentemente, él propuso rutas alternativas de turismo en un libro de viajes. Es su experiencia personal, su punto de vista, su experiencia, son sus reflexiones. El libro está acompañado por fotografías que él hacía con su propia cámara. Pues los destinatarios de esta obra serían brasileños. Ahora bien, una obra de 244 páginas para brasileños, escrita en español, también tendría dificultades en su recepción. Queriendo clasificar estas dos obras, surge el siguiente problema. Si los destinatarios son brasileños, pero la obra está en español, ¿qué tipo de literatura es? Las máximas en español de José Casais destinadas para lectores brasileños pueden ser consideradas literatura brasileña. El libro de viajes de José Casais Santaló, un turista en el Brasil, sabiendo que esta obra no podría llegar a España y que tendría muchas dificultades para su distribución en países hispanoamericanos, o sea, sabiendo que esta obra circularía por el territorio brasileño, habiendo sido escrita en español, sería clasificada como literatura brasileña. Nosotros, desde hace muchos años, acompañamos la noción de traducción desde la escritura de didáctica y teoría del teatro del profesor Jesús Maestro. Y consecuentemente compartimos el criterio de que un elemento básico para entender lo que es la literatura es la figura del traductor o intérprete. Claro, si estas obras son obras del sistema literario, de la literatura nacional brasileña, los traductores o intérpretes tendrían que ser brasileños lectores de español. Además, es un criterio compartido por muchos críticos y por la teoría de la literatura, que las literaturas nacionales tienen que ser escritas en las lenguas nacionales. Consecuentemente, una obra escrita en español en Brasil no podría ser considerada literatura brasileña. Ahora bien, podría ser considerada literatura española, habiendo sido destinada esta obra, estas dos obras, a lectores brasileños mediante editoriales brasileñas. Creemos que no. Es decir, con estas dos obras hemos observado que a veces surgen tópicos que son muy difíciles de encuadrar en sistemas literarios nacionales. El propio Álvaro de las Casas se dio cuenta de ello, con total seguridad, por la opción que él tomó. Las siguientes obras que él publicó en Brasil fueron traducidas al brasileño, fueron publicadas en traducción al brasileño. Y lo mismo hizo Álvaro de las Casas. Tanto José Casais como Álvaro de las Casas continuaron publicando en brasileño, pero no de forma directa. Ellos escribían en español y pedían que se tradujera su producción al portugués. Claro, incorporando para esta interpretación lo que es la recepción y la figura del transductor e intérprete, concluimos que puede haber casos muy extraños de obras que quedan a recepción muy limitada, porque no se encuadran en sistemas literarios nacionales, aunque
Oraciones y consejos de amor haya tenido 2 ediciones, en los manuales de literatura brasileña esta obra no se incorporada a lo que es la nómina, la secuencia de la literatura brasileña del siglo XX. Lo mismo le sucede a José Casais. Son obras que son consideradas patrimonio nacional, pero patrimonio nacional de escritores extranjeros que publicaron en su lengua en Brasil. La traducción, en estos casos, tiene que considerar estos datos y asumir que con muy poca frecuencia, pero a veces sucede, surgen casos muy extraños, como estos 2 que acabamos de mencionar, obras que son publicadas en un sistema literario, pero que no forman parte del sistema literario y que tampoco pueden ser reclamadas por el sistema literario de origen de esos escritores, porque ni tan siquiera esos países, en este caso España, supieron que esas obras habían sido publicadas.